Los invito a ponerse sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor. Estamos bendecidos, hermanos. Estamos en victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Aleluya. Abramos la palabra del Señor en el libro de Salmos, Salmo 5. Salmo 5, estaremos leyendo el versículo 7. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios porque nos sigue hablando, hermanos. Y eso debe llenarnos de gozo porque Dios sigue tratando con nosotros. Salmo 5. Estaremos leyendo solo un versículo. Y es el versículo 7. Lo tenemos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y nosotros decimos amén. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Oremos, hermanos. Padre Dios del cielo, Rey de gloria, Rey de reyes y Señor de señores, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Nos presentamos delante de ti, Señor, nuevamente, amado Dios. Queremos, Señor, que seas tú en medio nuestro, Señor, a medida que se va predicando esta tu palabra, amado Dios. Usa mi humanidad, Señor, usa mi ser, usa mi corazón, Señor. Quiero ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Esta palabra ya es bendita, Señor. Haz que caiga en buen terreno, Señor, y que pueda dar fruto, Señor. Tu palabra declara que envías la palabra, Señor, y no retorna atrás vacía, sino cumple su propósito a tu tiempo, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque estás en medio nuestro, Señor. Podemos sentirte, Señor. Tu Espíritu Santo divino, Señor, se mueve en medio nuestro, Señor. Y eso nos llena de gozo, de regocijo y de alegría, Señor. Habla el corazón, Señor. Esta palabra, Señor, es tuya, mi Dios. Y yo sé que tú le quieres hablar a alguien en específico el día de hoy. En el nombre de Jesús, te pido esto y te doy las gracias, Señor, por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Y decimos todos amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El título de este mensaje es una noble resolución. Sabemos que cada fin de año, cada fin de año, la gente en general, creyentes y no creyentes, hacemos, me incluyo yo, resoluciones para un año que comienza. Y el Señor, el día viernes que estábamos en el servicio de oración, me daba este mensaje. Y comienza diciendo el Salmo: mas yo, por la abundancia de tu misericordia,
Entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Este salmo es un salmo del rey David. Y tiene un título ese salmo. Y dice plegaria pidiendo protección. Y es el rey David o David. Y hace un contraste entre el impío y el piadoso, aquel que teme a Dios y aquel que no teme a Dios. Y hace también un contraste entre el destino de cada uno. Pero David, después de que hace esta plegaria, le está pidiendo protección a Dios y hace una comparación de aquellos que le sirven a Dios o de los que creen en Dios y tienen el temor de Dios y de aquellos que no lo tienen, de los que tienen y los que no lo tienen. Él hace una resolución, él determina algo en su corazón. Dice, mas yo elijo. Ellos pueden ser como son, pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Gloria a Dios, aleluya. Aquí en estas palabras que parecen simples, el mas yo, nos habla de una determinación, de una decisión, de un propósito, de una resolución. Mencionaba yo que cada fin de año y cada comienzo de año hacemos resoluciones, hermanos. Y este mensaje les decía yo que me lo dio el Señor el día viernes, y estudiando un poco sobre este tema, encontré un comentario que dice, David hace una resolución. Y sabemos que, como dice Omar, en las cosas de Dios no hay coincidencia, sino hay diosidencia, hermanos. Estamos al terminar de un año. Y David, a través de la escritura en el Salmo 5, hace una resolución, tiene un propósito en su corazón, hace un contraste de los que sirven a Dios y de los que no sirven a Dios. Pero él dice, sean como sean ellos, yo he determinado que por la abundancia de la misericordia de Dios entraré en su casa. Está determinando en su corazón. Y David menciona lo que hacen los impíos, los enemigos, menciona él, y habla de sus prácticas, de sus hechos, de sus acciones. Pero él toma una determinación. Para que entendamos mejor, vamos al libro de Josué. Josué capítulo 24, en el versículo 15. Yo sé que estará apareciendo en la pantalla. Y este es Josué hablándole al pueblo de Israel, hermanos. Y si mal os parece servir a Jehová, Josué 24:15, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y él toma una decisión. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hace una resolución, hay una determinación, hay un propósito. Ustedes sigan a quien deben de seguir. Se les ha enseñado, Moisés les ha hablado quién es el Dios verdadero, pero les toca a ustedes decidir. Y él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Para seguir entendiendo mejor, vayamos al Salmo 26. Y es necesario que lea todo para que podamos entender, pero quiero hacer hincapié en el versículo 11. Y voy a leer rápido porque es un poco largo. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudríllame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entre
con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Y aquí hay una resolución. Dice, mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Nuevamente, este es David. Y todos los salmos que utiliza, hermano, y las citas que le voy a dar de los salmos, es David. Él siempre elige lo mejor, estar en la casa de Dios, servirle a Dios, entregarle su corazón a Dios. Y esa resolución la encontramos en varios de sus salmos y nos habla del tipo de corazón que tenía y que le agradaba a Dios. Y hace esa resolución, yo elijo. Dicen otras versiones, en cuanto a mí. O sea, si por mí es, si a mí me toca elegir, yo elijo. Yo opto estar en la casa de Jehová. Pero él hace mención de algo muy importante, hermanos. Dice que por la abundancia de su misericordia. En la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Y este es David, hermanos. Y lo encontramos, como le dije, en varios salmos. David llegó a ser un rey. Y estando en esa posición de líder, para tomar decisiones, para dirigir a un pueblo grande, él dice, aún yo necesito de tu guianza, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastores, líderes, evangelistas, ministros de Dios, siervos y siervas de Dios, hermanos y hermanas, nosotros necesitamos la guianza divina del Creador de los cielos y la tierra. No importa qué posición ocupemos en la iglesia o en la obra del Señor, tú y yo necesitamos ser guiados por Dios. David dice, en la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. En cuanto a mí, él dice, mas yo, él elige, hermanos. Y él hace esta noble resolución. ¿Qué quiere decir noble? Que es algo honroso, estimable, digno, de buen corazón, de buena intención. Y él tiene esta intención, esta noble resolución en su corazón, donde él manifiesta a través de estas palabras, en cuanto a mí, o más yo, manifiesta una independencia del yo, el yo, y manifiesta una dependencia de Dios. Dice, en cuanto a mí. Y esta era la confianza de David. No es que él está diciendo, yo soy más justo que los demás y los demás son pecadores, o yo soy más santo que los demás. Más bien, su fundamento para dicha confianza era la misericordia de Dios, hermanos. Es como si él dijera, yo no soy quien soy, yo soy porque Él me ha posicionado. Yo soy Señor porque tú vives en mí. Dice un corito, yo vivo porque tú vives en mí.
nosotros somos porque Él es en nosotros, hermanos. Todo lo que somos se lo debemos a Él. Es como si dijera, en otras palabras, por ti, Señor, yo estoy vivo. Por ti, Señor, yo soy el rey. Hablando de David. Es por ti, Señor, que yo sigo de pie. Y así cada uno de nosotros podemos añadirle, hermanos. Es por ti, Señor, que nos levantamos. Es por el Señor que estamos realizando ya muy pocos días para terminar un año, pero es por la gracia y la misericordia que podemos terminar ese año si Dios lo permite. Es gracias a Dios que tenemos una nueva vida, hermanos. Es gracias a Dios que obtenemos un perdón a través de Jesucristo. Es a través de Él que obtenemos nuevas fuerzas. Dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. ¿Cuántos esperan en Jehová? ¿Cuántos tienen ese Dios? Pero David hace una mención. Todo esto, dice, yo he elegido, y por la abundancia de tu misericordia, es decir, por ti, Señor, por tus méritos, yo voy a entrar a tu casa. El libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, el versículo 22 y versículo 23, dice la Escritura, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. David reconocía que por Dios, por su misericordia, su gracia, él podía entrar o acercarse a la presencia de Dios. Cuando ellos hablan de la casa de Dios, están hablando de estar cerca, acercarse a Dios, buscar su rostro. Y seguiremos leyendo donde Él dice que adorará al Señor en su templo. En otras palabras, cuando habla de morar en la casa de Dios, lo que está diciendo, hermanos, un edificio es un edificio, pero lo que Él está diciendo es, yo quiero estar cerca de tu presencia. Este edificio es un edificio, hermanos, pero lo más importante de este edificio es la presencia de Dios en cada culto, en cada servicio. El viernes hubo frío, hermanos, pero sí lo sentimos, es verdad, porque hubo un problema con los heaters, pero lo más importante es que pudimos acercarnos a Dios. Y gracias doy a Dios que el viernes fue el Señor que me dio este versículo, hermanos, que habló a mi corazón. Pero aquí hay una aplicación para nosotros, hermanos. Hay una aplicación para nosotros. Comienza David diciendo en el versículo 7, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. ¿Y por qué digo que aquí hay una aplicación para nosotros? Y para alguien especial que yo sé que el Señor le quiere hablar hoy. Cuando pecamos, cuando fallamos a Dios, cuando pecamos contra Dios, lo que se suele hacer es alejarse de Dios, de las cosas de Dios. Uno mismo se ausenta de las cosas y asuntos de Dios. Muchos dejan de asistir a la casa de Dios, muchos se ausentan de las cosas de Dios, muchos no quieren ni tener contacto con los hermanos.
Y por eso digo que aquí hay una aplicación para nuestra vida, porque David comprende que es por la misericordia de Dios, por los méritos de Cristo, nosotros tenemos acceso al Padre, hermanos. No es por nuestros méritos, podemos acercarnos a Dios cuando pecamos, venimos delante de Dios, le pedimos que tenga misericordia de Dios y el Señor en su misericordia nos levanta, nos renueva y nos ayuda a seguir adelante. Y David tenía esa confianza. Él dice, yo no me acerco por mis méritos, yo vengo por las misericordias de Dios y puedo entrar a su casa. Cuando tú cometas pecado, no te alejes del Dios, de su casa. Les mencionaba que cuando hace la palabra de Dios menciona o hace mención de la casa de Dios, esto equivale a la presencia de Dios. Ellos iban a adorar a Dios en ese lugar específico porque ahí se manifestaba la presencia de Dios. Cada vez que leemos un versículo y dice en la casa de Dios adoraré, está hablando de la misma presencia de Dios. Y David dice, yo me acerco a ti no por mis méritos, no porque yo merezca, yo sé cómo soy, yo me acerco a ti por tus misericordias y entro a tu casa. Él hace esa resolución. Dije yo que al final del año, al comenzar del año, todos nosotros tenemos resoluciones. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Hablaba yo con Eduardo ayer y le decía, una de mis resoluciones es que este año tengo que ahorrar dinero. Pero David, su enfoque principal, hermanos, era estar en la casa de Dios, estar en su presencia, no alejarse de Dios. Y por eso el título de este mensaje, una noble resolución. ¿Cuál es tu resolución para este año? Por la gracia de Dios, el año pasado, cuando íbamos despidiendo el año, a mí me tocó también dar el último mensaje, hermanos. Y nuevamente me toca dar el mensaje, pero me recuerdo bien del mensaje. Y algo que me recuerdo muy bien, que dice que lo que quieres ser el día de mañana, tienes que estarlo trabajando el día de hoy. Y ya ha recurrido un año, hermanos. ¿Cuántos se atreven a decir que son más santos? ¿Cuántos se atreven a decir que son más dedicados a las cosas de Dios? Y me incluyo yo, hermanos. Pero gracias por su Hijo amado Jesús, que el Señor nos dio ese regalo precioso y podemos venir confiadamente ante su presencia, y a pesar que le fallamos, Dios no nos desecha y nos da una nueva oportunidad. Como dice la Escritura, son nuevas sus misericordias cada mañana. Una nueva oportunidad para acercarnos a Dios más. Y es triste decirlo, que el año pasado habían unos hermanos que ahora no están. Oremos por ellos, hermanos. Oremos los unos por los otros. Oren por mí, hermanos. Es necesario que nos llevemos en oración los unos por los otros, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice la palabra, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y cuando pecamos en contra de Dios, lo primero que queremos hacer es alejarnos de Dios, porque no entendemos, como dijo el pastor en la mañana, que su misericordia de Dios está ahí. No sabemos comprender la Escritura, no la sabemos aplicar. Es verdad que a Dios no le agrada el pecado, pero dice la Escritura que si hemos pecado, tenemos un abogado. Y como nuevas son sus misericordias cada mañana, podemos acercarnos cada día, cada minuto, cada segundo ante el Señor y decirle, Señor, perdóname, te fallé. Porque clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia.
Pero cuando le fallamos a Dios, ya no seguimos, queremos seguir a Dios. De por sí, al fallarle a Dios, seguimos nuestro instinto. Y después de fallarle a Dios, seguimos nuestro instinto nuevamente o continuamente. Y yo quiero que tú entiendas, hermano, que Dios perdona. Dios perdona, hermano. Tenemos un Dios perdonador. Y yo no estoy diciendo que abusemos de su misericordia, de su amor, no. Pero quiero que entiendas que Dios perdona. Te alabamos, Señor. ¿Cuántos tienen ese Dios? ¿Cuántos tienen a ese Dios? Aleluya. Le servimos a un Dios bueno, hermanos. Mire lo que dice el Salmo 86, el versículo 5 y hasta el 7. Salmo 86. Porque tú, Señor, eres bueno. ¿Y qué dice? Perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré. Que dice con seguridad, lo dice el Salmo, hermanos. ¿Por qué? Porque tú me respondes. Dios nos responde, hermanos. La palabra de Dios declara que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad de Dios no es que nos perdamos. Podemos venir ante Dios por los méritos de Cristo, por sus misericordias y pedirle perdón. Y el Señor, en su misericordia que nos la extiende, nos restaura y nos da nuevas fuerzas y nos ayuda a seguir. Dice el libro de Proverbios que 7 veces cae el justo. Proverbios 24:16. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. En 2 de Corintios, Pablo habla y dice algo muy cierto. Dice, puede que estemos derribados, pero no destruidos. O sea, podemos caer, pero Dios nos levanta, hermanos. La clave es echar, como dijo Jesús, nuestras cargas, poner nuestra confianza en Dios por los méritos de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y por su misericordia, como reconoció David, nos acercamos confiadamente en el nombre de Jesús. Nos ponemos a cuentas con Dios. Dios nos restaura. Dios nos da fuerzas. Pero este es el orden. Nos ponemos a cuentas con Dios. Y en lo que le pedimos perdón a Dios y nos reconciliamos con Dios, el Señor nos da nuevas fuerzas. Nos alejamos del pecado. Dios nos fortalece. Dios nos renueva. Dios nos redime. Y decía un comentario, cientos se mantienen alejados de la casa de Dios. Cientos, yo diría que miles. Pero ese no fue el proceder de David. Él reconoció en su corazón, había una determinación. Por tu misericordia, yo decido, Señor, que por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Entendamos, hermanos, que David era un rey, pero aún siendo rey, él también dejaba su trono
y se iba a la casa de Dios y se humillaba ante Dios y llevaba un culto a Dios. Y si examinamos los salmos que escribe David, siempre habla de la alabanza a Dios, de estar en su presencia. Y eso nos habla de que no importa qué autoridad tengas en la tierra, necesitas tú también el perdón de tus pecados, la ayuda del Espíritu Santo y el favor divino para nosotros que somos creyentes. David, siendo rey, dejaba su trono, iba a la casa de Dios a rendir culto. David era un hombre de guerra, estaba constantemente disputando contiendas, batallas, peleas, pero no por eso se abstenía de rendirle culto a Dios. David era un hombre muy ocupado, tenía que administrar los asuntos del reino, de su reinado, del pueblo, pero aún así encontraba tiempo para asistir a la casa de Dios. Era un guerrero, hermanos. Se mantenía ocupado. Estaba en una posición de rey. ¿Cuántas cosas no estaban a su cargo? Pero aún con todo y eso, él sabía que no iba a funcionar si no se acercaba a Dios. Y a veces nosotros nos ocupamos en las cosas de la vida y siempre lo mencionamos, y no solo yo, aún varios de ustedes lo han dicho. A veces nos excusamos en el trabajo. Nos cansamos y nos cansamos. Pero Dios es digno de que aún a pesar de que estemos cansados, vengamos a la casa de Dios, hermanos. En la mañana fue muy triste que no muchos vinieron, porque toman la decisión de no venir. Si no puedes, Dios sabe que no puedes, pero si sí puedes, Dios sabe también que puedes si estás mal. Mi intención no es ofenderlos, hermanos. Solamente quiero que tomen conciencia. Y no estoy diciendo que yo no cometo estos errores también. Esta palabra Dios me la dio a mí y Dios me habla a mí primero. Pero así como Dios me ministró, yo quiero que Dios les ministre a ustedes también. David era un hombre astuto, un hombre de buen proceder. Él pudo haber dicho en su corazón, ¿para qué asisto al templo de Dios o a la casa de Dios? ¿Para qué voy? Yo sé cómo es el orden, yo sé de las alabanzas, el mismo David compuso los salmos. Mas no, hermanos, él dice, yo entraré a la casa de Dios. Porque cuando hay gratitud en el corazón para con Dios, esa gratitud provoca en cada uno de nosotros, nos mueve a estar en la casa, en la presencia de Dios. El pastor hace mención de que hay hermanos que aún después del trabajo, por cuestiones del trabajo, llegan tarde. Por cuestiones del trabajo está fuera de sus manos, llegan tarde. Aunque sea 20 minutos, hermanos. Y eso es de reconocerles, porque muchos pueden decir, ¿para qué voy? Son 20 minutos. Ya nada más voy a llegar y van a orar y van a despedir el servicio. Pero aunque sea 20 minutos, estar en la casa de Dios es de bendición para nosotros. Y Dios ve eso, hermanos. Dios ve eso, que a pesar de que tú estás cansado, de que vienes saliendo del trabajo y aún llegas corriendo porque quieres estar en su casa. Y Dios reconoce a esos siervos, siervas que hacen eso, hermanos. Dios ve eso.
el deseo de estar, aunque sea 10 minutos, en la casa de Dios. El Salmo 84, en el versículo 10, dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Hermanos, allá afuera no hay nada. De allá nos rescató el Señor. Yo les he dicho que a medida que van pasando el tiempo, llego más a la conclusión de que sin Dios, hermanos, no podemos seguir. Obviamente podemos llevar una vida, pero como dice la Escritura, que hay caminos que parecen buenos, pero que al final son muerte. Es mejor estar en los caminos de Dios que estar fuera de ellos. Salmo 5:7 lo comenzamos leyendo, dice: entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Decía un comentario: el culto público es la parte más importante de la vida cristiana. Es obedecer a un mandato divino. Y decía el comentario, el deber de reunirnos nos es impuesto en muchas partes de la Escritura, pero no solo en el Antiguo Testamento, sino que se insta aún más en el Nuevo Testamento, hermanos. ¿Y es verdad o no es verdad? Cuando venimos a la casa de Dios, nos acercamos ante su presencia. Cuando participamos del culto de Dios, esto nos ayuda a nuestro desarrollo y crecimiento de la vida cristiana. ¿Están entendiendo, hermanos? En una reunión, el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, en un mismo sentir. Y dice la Escritura que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y fue derramado el Espíritu Santo de Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y aún, hermanos, hoy en las congregaciones se sigue manifestando el Espíritu Santo de Dios. A eso venimos, primeramente a adorar a Dios, a rendirle culto, y Dios en su misericordia derrama bendición, derrama de su presencia sobre nosotros. ¿Cuántos han sentido su presencia hoy? Y eso ocurrió aquí, hermanos, en la casa de Dios, por su misericordia. Gracias, gracias, Señor, porque tu misericordia, tu presencia, Señor, no nos ha hecho falta desde el día que inició esta obra. Y sigue con nosotros la presencia de Dios, hermanos. Y eso me da gozo, eso me da regocijo. David consideraba un privilegio estar en la casa de Dios. Y a Dios, hermanos, a Dios le place escuchar a un pueblo con corazones agradecidos, la alabanza del corazón. A Dios le place, hermanos, cuando de tu corazón sale una alabanza que lo exalta, que lo glorifica. Porque nos reunimos en su nombre, hermanos. No nos reunimos para llevar simplemente a cabo el culto a Dios, no. Nos reunimos a primeramente darle culto a Dios porque Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Y en el culto también el Señor nos da nuevas fuerzas.
el Señor derrama bendición. Y David entendía esto. Yo opto, esta es mi resolución, venir a tu casa. Pero no vengo porque yo soy más bueno que el otro, que soy más santo. No, yo vengo por tus misericordias y me puedo acercar a ti. Y cuando entro a tu casa, yo te voy a adorar. Y nosotros igualmente, hermanos, venimos a la casa de Dios no porque somos buenos, sino venimos por los méritos de Jesucristo. Y podemos acercarnos confiadamente a Dios Padre. Y este es el mensaje, hermanos. Una noble resolución. ¿Cuál es tu resolución de este año? ¿Cuál es tu resolución este año? Yo sé que Dios te quiere usar nuevamente. Yo sé que Dios te está llamando. Yo sé que Dios te habla. Y yo sé que tú puedes sentir como el Espíritu Santo de Dios te toca y te habla. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir lo mismo o vas a determinar que este año entregarás más? Tu vida, tu ser, rendirás más a Dios. ¿Cuál es tu resolución de este año? Podemos decir que amamos a Dios, pero el amor se demuestra también, hermanos. El amor lo pueden ver, la gente lo ve. Yo puedo ver en ustedes el amor de Dios o el amor que ustedes tienen para con Dios. Cuando aún a pesar del dolor, de cómo se sienten, están en la casa de Dios. Y eso edifica mi vida, hermanos. Había un hermano que de ahí fue que yo aprendí, porque eso influyó en mí, que el hermano venía, aunque sea 10, 15 minutos, llegaba, aunque sea la oración de despedida, llegaba, hermanos, del trabajo, pudiendo él irse directo a su casa, llegaba a la iglesia. Y eso influyó en mí. Y eso lo trato de hacer cuando tengo el tiempo, aunque cuando sucede que salgo tarde y a veces digo, vengo en el tren y digo, pero ya para qué voy, si ya va a terminar el servicio. Pero viene a mi mente lo que hacía el hermano y digo, pero yo creo que eso le agrada a Dios, que aunque sea 20 minutos, es mejor estar en la casa de Dios que estar haciendo otras cosas fuera de la casa de Dios. Y nos toca a cada uno de nosotros tomar una decisión. Hermano, todo lo que venimos estudiando este año o estos últimos meses es Dios hablándonos. Dios siempre nos está hablando, pero ahora Dios nos confronta con las clases de discipulado. Y yo sé que es Dios tratando con cada uno de nosotros y citándonos a nosotros a que es tiempo de activar nuestra fe, hermanos. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro, porque podemos sentirte, Señor. Tu poder, Señor, tu presencia se derrama sobre nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque hoy pudimos rendirte un culto, Señor, a ti, mi Dios. Pudimos darte, Señor, alabanza y adoración, Señor. Y este será el último culto de este año, Señor.
pero nuevamente estaremos en tu casa, Señor. Y algunos haremos resoluciones, Señor, y tú conoces la resolución de cada corazón, Señor. Ayúdanos a vivir vidas santas y agradables delante de ti, Señor. Y quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú sigas tratando, Señor, con aquellos, Señor, que aún siguen en su mente, Señor, en dos pensamientos, Señor, que determinen en su corazón, Señor, que mejor es estar en tu casa que 1000 fuera de ellos, Señor. Habla, Señor, en los momentos de intimidad a cada uno de nosotros, Señor, en los momentos solos. Tú sabes cómo hacerlo mejor, Señor. Tú eres experto en tornar los corazones de piedra y hacernos y darnos uno de carne, Señor. Sigue tratando con este pueblo, Señor. Sigue, Señor, ayudándonos, Señor, a esforzarnos. Danos las fuerzas para seguir, Señor, asistiendo a cada servicio, Señor. Danos las fuerzas para, Señor, rechazar el pecado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Estamos en tus manos, Señor. Dependemos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Gracias por este año que ya, Señor, pronto termina. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tu misericordia, tu poder y tu mano nos ha sostenido, Señor, y estamos de pie porque es tu poder y tu fuerza, Señor, tu brazo fuerte sobre nosotros, sobre nuestras vidas, Señor. Sigue fortaleciendo a los líderes, Señor. Sigue tratando con la congregación, Señor. Sigue hablando y tratando con los niños también, Señor. Y en tu nombre, Señor, nuevamente recibiremos un año, Padre, y estamos en victoria, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, yo pido esto y te doy las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Así puestos de pie, hermanos, vamos a despedir el servicio. Vamos a hacer un ayuno, vamos a hacer una oración para culminar el ayuno. Y como les dije en la mañana, espero que Dios en este año pueda ser nuestra fortaleza, que cada uno de nosotros se proponga en el corazón de acercarse más a Dios, ser mejores hijos e hijas de Dios y cada vez estar más y más cerca del Señor. Este es mi deseo y esta es mi oración, y espero que sea el mismo para cada uno de nosotros. Padre eterno y Dios todopoderoso, gracias, Señor, por tanto amor y tu misericordia, Señor, que es inexplicable, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has permitido, Señor, que mi hermano Osmar, Señor, pueda compartir con nosotros, Señor. Ha tocado, Señor, nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder cumplir, Señor, nuestras promesas, nuestras resoluciones, Señor. Nuestras metas, Señor amado. Yo sé que tenemos metas personales, Señor, financieras. Pero, Señor, que nuestra prioridad, Señor, pueda ser, como el salmista decía, acercarse a ti, mi Dios amado. El no, Señor, tener por excusa ningún día, Señor, faltar, Señor, a los servicios o faltar, Señor, a la oración en nuestro lugar privado, Señor, a la meditación de tu palabra, mi Dios. Que podamos comprometernos, Señor, no con los hombres, sino contigo, mi Dios, a poder cumplir y este año, Señor, ser más fieles, más santos, más puros, Señor, más maduros, más serviciales, Señor. Te pedimos, Señor, por esta congregación, Señor, que tú te glorifiques, que tú abras las puertas de los cielos, Señor, que fortalezca, Señor, la economía de esta congregación, Señor amado, que tú fortalezcas, Señor, el liderazgo, Padre eterno, que tú fortalezcas, Señor, a cada miembro, mi Dios. Y que tú nos ayudes para seguir adelante, porque vienen retos más grandes, Señor, de los que hemos enfrentado. Y estamos confiados, Señor, que tú tienes el control y el poder, Señor.
y que tú, Señor, cuando declaras una palabra, Señor, es segura, mi Dios, que ha de cumplirse, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana nos has permitido poder llevar a cabo, Señor, un ayuno. Señor, esperamos que haya sido de tu agrado, Señor, y se acepto, Señor, como una ofrenda, Señor, agradable delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias por cada una de las bendiciones que tú nos has dado a través de este año, Señor, y el día de hoy. Y te pedimos, Señor, que tú nos lleves con alas de tu Espíritu, Señor, hasta nuestros hogares. Nos despedimos, Señor, de este lugar, pero nunca de tu presencia, Padre eterno. Que tu presencia nos acompañe, Señor, todos los días, Señor, y nos lleve con bien hasta nuestros hogares. Favores, Señor, que te pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, a los amigos que nos ven a través de los medios sociales, que el Señor les bendiga, que tengan un feliz año nuevo y que Dios los come de sus bendiciones en el nombre de Jesús. Y será hasta el próximo año, si Dios lo permite.